Muy buenas noches, le damos la bienvenida a nuestro nuevo programa Populares y Soberanos. Como siempre, comentamos acá las noticias más importantes de la actualidad nacional, las que marcan la agenda de la semana. Y sin duda esta semana ha estado marcada por la formalización de Villalobos y Hermosilla. Cuando la jueza decreta prisión preventiva, se abre lo que se ha venido a llamar una caja de Pandora. Bueno, de antes, cuando se conoció el caso Audios, que fue lo que motivó esta formalización, se ha estado comentando acerca de los famosos audios que estaban contenidos en el celular de Lucilla. Pero diríamos que hay tres aristas de este caso que son importantes de tener como en la visión de lo que vamos a conversar hoy día. Una primera es qué pasa con el Poder Judicial, la amenaza que se hace al Poder Judicial por parte de Juan Pablo Villalobos respecto de que los audios hablarían de una implicancia de jueces y ministros que han pedido ayuda o colaboración a Hermosilla. Otra es la percepción de la ciudadanía sobre el hecho. Evidentemente que al decretar la prisión preventiva se sintió un cierto alivio de pensar que la encuesta Data Influya dice que un 93% de las personas piensa que en el poder no hay igualdad ante el poder judicial entre los ricos y los pobres. Entonces, de alguna manera, esta prisión preventiva deja de manifiesto que se está dispuesto a hacer algo. No sabemos hasta dónde y lo vamos a discutir hoy. Y una tercera arista es la estafa misma, cuando se ha denunciado que Villalobos, en todo este proceso de desfalco, de defraudación, de corrupción y soborno, obtuvo 24.000 millones de pesos y Hermosilla 5.000 millones de pesos ilícitos que fueron a parar a su bolsillo. De estas tres aristas del caso, por lo menos, y a nuestros otros panelistas se le ocurre otras aristas, queremos hablar hoy. Es decir, primero la percepción de la ciudadanía del caso como muy grave, lo que significa para un poder judicial que ha estado deslegitimado de hace mucho tiempo. Y tercero, cómo llegamos a esta red de corrupción que partió el año 2012 y hasta el año 24 recién se descubre que es muy parecida por lo demás de Factoring al caso Primus. Así que le doy la palabra a nuestros panelistas para que conversemos la conversación de esta noche. Nada, ¿no quiere antes que yo? Dale, Gutiérrez. Ya. Bueno, como dijo muy bien nuestra compañera Verónica Molina, estamos en una situación de una crisis que todavía está en desarrollo, ¿no? Que tiene múltiples aristas, como ella ha dicho, pero que en mi opinión se enmarca dentro, yo diría dentro de la crisis general, de la crisis política general que vive Chile hoy día, ¿no? Esta crisis que se ha identificado como lo que dio a entender, lo que trasuntó, lo que manifestó la rebelión popular del 2019. Es decir, la ciudadanía no tiene arte ni parte en las decisiones que se toman en el sistema político, económico, social en Chile. Y esto, claro, el componente es que hoy día aparece este personaje, ¿no? Hermosilla, que, como dijo muy bien Verónica, abre una caja de Pandora, porque una caja de Pandora, uno piensa de si esto que está pasando hoy día es extraño, es insólito en el Chile de hoy y del pasado. Yo pienso que no. Yo pienso que han sucedido múltiples hechos, ¿no? Mire, me estoy acordando del manejo que tenía la DINA en la época de la dictadura para armar, ¿no es cierto?, todos esos entramados para justificar los asesinatos. O sea, esto es parte de cómo el poder de la clase dominante se ha expresado de múltiples formas. Claro, no tan abiertamente con el caso del Poder Judicial, pero ojo, acordémonos que en la época de la dictadura el Poder Judicial fue acusado con justa razón de estar comprometido con los crímenes y amparando los crímenes de la dictadura. O sea, no estamos hablando de un Poder Judicial que, de repente aparece comprometido. No, yo creo que es un elemento que viene a reafirmar. Claro que como nosotros en general tenemos mala memoria,
Y como los medios de comunicación tienen su propia, ¿no es cierto?, forma de tratar el tema, se nos olvidan esos hechos, ¿no? Estamos frente a una reiteración de lo que ha sido hasta ahora el caso de la corrupción en Chile y la concomitancia del poder judicial y de las estructuras del poder político, económico y social de las clases dominantes en contra de los sectores populares. Eso como una primera aproximación. Pareciera que estamos cantando a tres voces una misma canción, porque evidentemente, y no es que quiera competir con Eduardo, pero el asunto de los entramados y vericuetos del poder, estos laberintos que ellos manejan muy bien, se remontan a décadas y décadas, ¿no? No olvidemos cuando ese gran lienzo que se colocó frente a la Universidad Católica que decía el mercurio miente. Y cuando decíamos que el mercurio miente, es porque el mercurio y otros se han conjurado con el poder para mantener el poder. Y en un periodo conspiraron contra el gobierno de la Unidad Popular, del compañero Salvador Allende, y después siguieron conspirando. Aquí hay una conspiración permanente, continua, del poder empresarial, de los medios de comunicación en su mayoría, históricamente en manos del poder económico, con el apoyo de los gringos. Ustedes ya han dicho una parte clave en lo que ocurre con estos niveles de corrupción. Verónica o Eduardo nos planteaba que esto empezó en 2012. Es lo que es la trazabilidad existente. No sabemos si puede ir más allá en este caso específico. Estamos hablando de 12 años. O sea, una criatura nacida hace 12 años ya está entrando en la pubertad, ¿no? 12 años más tarde. Y resulta que esta gente le enseña a mentir al país. Entonces, todos los procesos nuevos que existen llevan la misma impronta, la mentira, la colusión, un armado que yo espero que no sea así, pero que puede destruir la base, el ADN de cualquier sociedad. Y a eso nos está llevando el poder económico neoliberal existente hoy día en Chile, con su entramado global. Ahora hay este nuevo tratado de libre, entre comillas, de libre comercio con la Unión Europea, que profundiza aún más la entrega de los bienes naturales o recursos naturales, como también se les llama, y que echa por la borda todo intento de redefinir el modelo económico chileno y buscar ventajas comparativas en el área de algunos aspectos tecnológicos, ¿no? Hace unos días estuve en una conversación con el economista Manuel Riesco y él planteaba que todo el metal, toda la minería que sale de Chile, sale en bruto. Es decir, todo es cobre, no. Es supuestamente cobre y lleva consigo plata, oro y una cantidad de otros minerales que son utilizados en el mercado internacional para diferentes actividades, ya sea de los autos eléctricos, para la carrera espacial, porque algo tan simple como es la refinación, es decir, que se puedan dividir estos metales, que se puedan separar y que las empresas mineras paguen impuestos o royalty por el valor de los metales desagregados. Indonesia implementó esto hace 5 años. Hace 5 años instalaron una o dos refinerías gigantescas que permiten que todo el material minero sea refinado y que las compañías paguen entonces lo que tienen que pagar
por la calidad de los distintos metales que vienen, ¿verdad?, en el cobre y sus derivados. Esto existió en Chile antes del gobierno de la Unidad Popular, hasta el gobierno de la Unidad Popular. Había refinería en el norte, acá mismo, cerca de Santiago, en Rancagua. Entonces, hay una iniciativa por ahí de impulsar lo que podríamos denominar la instalación de refinería, y que es un proceso que en términos de años no es muy extenso, y que permitiría que este material refinado incremente los ingresos del Estado de tal modo de poder invertir en desarrollo tecnológico. Sin embargo, nos encontramos con que esta misma, entre comillas, clase o casta política que ha protegido o que se ha hecho proteger jurídicamente por Hermosilla, con todas estas tratativas de los últimos años, es la que define hacia dónde va el futuro de la economía de Chile. Y lo hacen al amparo de esquilmar al Estado, porque las platas esquilmadas acá son impuestos eludidos y evasiones al erario nacional. Y es posible que, como ocurrió con el caso Penta, esto se vaya licuando con el tiempo y esta gente termine pagando, no sé, con clases de ética o algo parecido. O sea, lo que está en juego, creo yo, más allá de... Mire, o sea, hemos llegado al extremo que el hermano de Hermosilla, su abogado, a decir, bueno, a desafiar a Boric. Hoy día, ¿quién nos desafía a Boric? O sea, está desafiado en todas partes. En Chile y fuera de Chile, cuestionado, y se autodefine como una persona de izquierda. A ver, con esta izquierda, al estilo de los Hermosilla y otros, la derecha no necesita hacer política. La derecha no necesita llegar a la presidencia, ni controlar nada, porque tiene sirvientes en las distintas esferas. Y no es que lo digamos ideológicamente y porque estamos emputecidos con esta gente. Bueno, también lo estamos. Pero esta gente les sirven como anillo al dedo porque son funcionales a intereses de grupos económicos nacionales y transnacionales. Si Chile lograra refinar su material minero, triplicaría lo que hoy día recibe, según los estudios de los compañeros de Manuel Riesco, Senda. Y eso le permitiría a Chile invertir en áreas de la economía que le darían un valor agregado a todo lo que se exporta, a muchas de las cosas que se exportan, para mejorar las condiciones de vida de la población chilena. Sin embargo, esta gente, que por tratarlos bien, decir esta gente, ¿no? Son capaces de congraciarse con el capital transnacional, porque mire, todo esto que estamos hablando, claro, Hermosilla, la corrupción, con quienes se corrompe, aquí no han terminado de caer todos, ¿eh? Y a mí me da la impresión que tal como ocurrió con el caso Sokimich, van a ir blanqueando gente en el proceso y en el camino para que el sistema político no colapse. Porque aquí están embetunados desde Piñera, sus ministros, hasta funcionarios del actual gobierno. O sea, uno de los altos jefes del segundo piso, Miguel Crispi, negoció a través de Hermosilla el que el gobierno de Boric no persiguiera penalmente a Piñera por la violación de los derechos humanos durante su mandato. O sea, y después de eso vino la invitación a Piñera para viajar a Paraguay en el avión presidencial.
donde habrán terminado de consumar el contubernio. O sea, ¿en qué idioma estamos viviendo? ¿En qué idioma estamos hablando? Porque Gabriel Boric fue electo con un programa que hoy día ya no existe. Yo creo que lo único que yo podría rescatar de este gobierno hasta este minuto, ustedes me dirán si estoy muy equivocado o no, pero es el impulso a las vías férreas, al tren hacia el sur, a los trenes hacia el sur. Y aparte de eso, la verdad es que mirando, leyendo, no hay nada, se olvidó de todo. O sea, a la edad que tiene este ciudadano, ya empezó a olvidar lo que normalmente uno empieza a olvidar después de los 70 y algo, ¿no? Él se olvidó de su programa, se olvidó de perseguir a Piñera, se olvidó de refundar Carabineros, se olvidó de democratizar las Fuerzas Armadas, se olvidó de descentralizar el país. Eran todo lo que había. ¿Para qué vamos a hablar de las pensiones? ¿Para qué vamos a hablar de la ISAPRE, del sistema de salud, de la educación, del TPP-11? O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que pasa? Yo no me lo puedo explicar, no hay palabras para calificar a un gobierno y a un presidente que fueron capaces de engañar al 54% de sus electores. Porque los electores, los que votamos, yo voté, he pecado alguna vez en mi vida, yo voté por Gabriel Boric y resulta que, como yo millones, nos encontramos con que compramos un producto orgánico en una feria de artesanos y resulta que lo habían hecho en China. O sea, este es como, ¿me entiendes? Este es como las muñecas rusas. ¿Se acuerdan de las muñecas rusas? Tú lo sacas y tú lo sacas y no sabes qué es lo que hay debajo. O como una cebolla, ¿no? Le sacas una capa a la cebolla y sigue siendo cebolla. Alguien se atrevió a decir que estamos enfrente, porque ya lo habían dicho antes, de que Boric era funcionario de entidades supranacionales y que respondía ideológicamente a otros intereses. La historia próxima, en las próximas semanas o meses, se sabrá más al respecto. Sí, yo Pero pensaba no sabemos para quién trabaja este presidente. en lo que pensaba en lo que decía Carlitos, que hay también, o sea, una muestra de que de que la crisis institucional que venimos hablando hace tiempo también se manifiesta en esto, porque tal como dijeron ustedes en el caso Pentas o Kimmich, nosotros asistimos al maridaje entre política y dinero. Y hoy día estamos asistiendo al maridaje entre política de Ministerio de Justicia, justicia y empresario. Otro maridaje que ya nosotros conocíamos, pero que en este caso se deja claramente estipular. Y de ahí viene el desafío, que para otros lo han llamado chantaje, que hace Juan Pablo Lucía, de abrir todos los audios y que se sepa jueces, fiscales que han pedido favores, ministros que han pedido favores, y de paso repasa también al ministro Cordero diciéndole que él fue defensor de empresas monopólicas en Chile. Entonces, este maridaje que existía en política y dinero ahora va a ser también se puede transformar en un maridaje entre dinero y poder judicial, que es lo que sería grave porque también salpicaría una crisis política para el gobierno. Fue una torpeza vista todo lo que Gabriel Boric celebrara la prisión preventiva para Hermosilla, pero al interior del gobierno también se vio como, o sea, esta crisis te la traspaso a ti, no es mía. Esta crisis no es de nosotros, no es de este gobierno. Se la traspasamos al Poder Judicial, se la traspasamos a las acciones que pudo hacer Hermosilla, porque hasta el momento solo han aparecido en los audios personeros de derecha. Chadwick, Blumel,
ha aparecido también Sichel, entonces por ahora pareciera que al gobierno le fue cómodo decir, bueno, que vaya en prisión preventiva porque ante la ley todos son iguales. Pero un punto interesante de esto es que este maridaje nuevo nos muestra también hasta qué punto la crisis institucional y hasta qué punto también no hay capacidad del gobierno más que ser reactivo. O sea, pasó esto, pero uno se pregunta, ¿por qué no hubo fiscalizadores? El caso del turismo es lo mismo, el factor es lo mismo. ¿Por qué no se hace el trabajo? Esto mismo que se está hablando ahora recién, de abrir las puertas corrientes para conocer el lavado de dinero, terminar con el secreto bancario, pero se lleva hablando de hace muchos años y no se ha hecho nada. Entonces, la reacción del gobierno, como siempre, es muy reactiva y muy tardía, porque ahora hay que preocuparse de la corrupción, pero si la corrupción existió hace mucho tiempo, que estas empresas llevan lavando dinero, em, inventando estas facturas ideológicamente falsas, que ya eso es algo que existe en Chile. Entonces, no sé hasta qué punto piensan ustedes que esto es parte también de la crisis institucional. Recordemos lo que dijo Eduardo cuando la gente salió para el estallido social a protestar. Estaba una de las causas principales de la ilegitimidad de los poderes que existen en este país. Oye, hay un elemento que yo creo que digamos, o como para ratificar el hecho de que esta es una crisis en desarrollo y que todavía no se ve claramente hasta dónde va a llegar y la dificultad que tiene el sistema político para controlar la crisis, ¿eh? El hecho es que el periodo de investigación son 6 meses. O sea, Hermosilla está en este momento, ¿no es cierto?, preso con cautelar, digamos, de prisión preventiva y la investigación va a durar 6 meses. Entonces, pueden salir muchas cosas. De hecho, hay un tema que la derecha, y fíjense en Matei, la Matei sobre este tema está calladita. Recientemente estuvo en un foro invitada por una asociación de empresarios y no dijo nada sobre el tema, o sea, como que no existiera. Habló sobre los impuestos, habló sobre su iniciativa, tratando de hacerse los locos, ¿no? Pero mira, la UDI está absolutamente comprometida en esto. Eh, el Chadwick, como ya se sabe, ¿no es cierto?, es integrante de la mesa directiva de la Universidad de San Sebastián. La Universidad de San Sebastián es un antro de la UDI, ¿no? Si uno revisa lo que han sido, pues, primero lo que es la mesa directiva, han habido conspicuos representantes de la dictadura, exministros de Pinochet, ¿no? El caso de Chadwick no es extraño. Ahí corre mucha plata, pero mucha plata. Entonces el tema es el siguiente. Fíjense usted un tercer aspecto, o un aspecto más. Chadwick tenía que pagarle al informe en derecho que le pidió a su amigo Matus, a esta altura amigo, ¿no?, que hoy día es ministro de la Corte Suprema, le pidió que hiciera un informe en derecho. El informe en derecho en el fondo era para decirle que escribiera algo para que defendiera a Chadwick en la acusación de violación a los derechos humanos, con lo cual fue, digamos, sacado del cargo. Claro, y el Matus dijo, mira, está bien, yo hago, digamos, la declaración en derecho, pero les propongo que además ustedes contraten a un importante abogado alemán, Oblón, claro, un doctor en ciencias jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, ya, perfecto, contáctelo y contrátelo. Bueno, en síntesis, había que pagarle 40 millones de pesos, ¿no? Que para los efectos de todo este tema no es una gran cantidad de plata, ¿no? No es una gran cantidad de plata. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Chadwick se lavó las manos, pues dijo, no, no dijo no tengo plata, dijo, no. O sea, alguien tiene que pagar esto. Lo pagaron los amigos que están presos hoy día, que forman parte de todo Bauer. este entramado, ¿no es cierto?, que están presos y que son amigos de, ¿cómo se llama?, Hermosilla. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Piñera? Fíjese usted, cuando acusaron a Chadwick, Chadwick era ministro del Interior de Piñera. O sea, uno se pregunta, un personaje como Piñera, que tenía fondos de 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, no fue capaz de meterse la mano al bolsillo y decirle, no se preocupen, aquí está la plata. Porque además, en el fondo se estaba defendiendo él, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió? No dijo nada tampoco Piñera. O sea, tacañería
no quiso comprometerse, sabía que la cosa podía pasar a mayores y no quería tener el compromiso, no quería firmar un cheque, no quería hacer un traspaso que quedara, digamos, en los antecedentes. O sea, Piñera algo sabía. Se hizo el loco, como siempre, ¿no? Y se llevó el secreto a la tumba. Pero hoy día está saliendo nuevamente. Entonces, la derecha está hiper comprometida en este tema de la corrupción. Y para terminar, solamente yo diría que este es una suerte de regalo para el gobierno de Boris, ¿no? O sea, se deben estar frotando las manos porque estaban absolutamente aislados, toda la opinión de los medios de comunicación de la oligarquía estaban en contra de Boris, sacándole todas las debilidades, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora le llegó este regalo, ¿no? Vamos a ver si lo saben aprovechar, esa es mi opinión, ¿no? Vamos a ver si lo saben aprovechar. Pero como les digo, 6 meses para investigar. Van a salir muchas cosas. Esta es una crisis que está en desarrollo, hay que tener ojo. ¿Va a incidir este tema en las elecciones municipales? ¿Va a incidir en las elecciones presidenciales? Yo veo muy complicada la materia, pero muy complicada, ¿no? No tiene de dónde agarrarse, no tiene un argumento, porque están saliendo todos los tipos de derecha. Y en el gobierno, que ciertamente van a salir también, ya el caso, digamos, de su asesor del segundo piso, pero claro, ante la llegada de tales cantidades de antecedentes en contra de la derecha, el caso de Crispi queda chiquitito, eso. Bueno, es verdad que el caso de Crispi, pero el caso de Crispi puede nuevamente ser solamente la punta del iceberg. Los cruces actuales en política nos llevan a situaciones que son, no sé, mira, aquí voy a hacer una analogía que es un tanto arriesgada y peligrosa, no es peligrosa, puede ser poco sensible. Pero durante la dictadura, con el tiempo, la gente se acostumbró a que las fuerzas represivas asesinaran a compañeros y a compañeras. Ya no era una novedad que apareciera gente asesinada, no era novedad que hubiesen desaparecido. Y para mucha gente hasta la hora actual, siguen siendo completamente indiferentes al respecto. Resulta que este Matus, no sé si es por Jean-Paul Belmondo que le pusieron Jean-Paul o Jean-Pierre por algún actor francés, pero no sé si es Jean-Pierre o Jean-Paul, no recuerdo bien. Matus, el hermano de Jean-Pierre. la periodista, el hermano Alejandra de la Matus, que periodista. escribió el libro, no olvidemos que Alejandra Matus escribió el libro negro de la justicia chilena, para denunciar Claro, toda la corrupción. exactamente, claro, exactamente. Y últimamente ella cometió el error de defender a rajatabla a su hermano en su nominación a la Corte Suprema. Pero resulta que este tipo tiene el desparpajo, es como a un cura que puede decir, no, es que yo fui pedófilo ayer, pero hoy día no. Entonces no me juzguen por lo que hice antes de ser ministro de la Corte Suprema, sino que juzguenme ahora que soy ministro de la Corte Suprema por lo que no he cumplido en la actualidad. Es decir, o sea, la desvergüenza ha llegado a ese nivel en este país. Un tipo puede decir, no, es que yo eso lo hice antes. O sea, tiene un currículum contaminado y eso le permite opacamente llegar a la Corte Suprema. ¿Y por qué hice la analogía anterior? Es porque la sociedad se empieza a acostumbrar a que todo esto sea parte de la normalidad del sistema político. ¿Qué pasa cuando esto se normaliza? Cada cual ejerce y ejecuta las mismas prácticas en sus espacios propios. Entonces, no es que la corrupción sea solamente arriba, empieza por arriba, pero con el tiempo se va transformando en espejo en la sociedad. Y la gente lo empieza a ver como algo bueno. Si lo hacen los de arriba, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Es como cuando hay un cambio de gobierno, ¿verdad? Hay un cambio de gobierno y dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros, pues. Entonces ahora nosotros nos tenemos que repartir la torta. Bueno,
eso le va generando una situación de inmoralidad colectiva en una sociedad, lo cual es muy difícil de superar. Hay países en los cuales los distintos tipos de crímenes organizados y organizaciones criminales existen hace medio siglo o un siglo. En el caso de México, Colombia, algunos países de Centroamérica, Venezuela incluido, y la sociedad no logra enmendar y reorientar el rumbo de una sociedad que está golpeada por el crimen, la corrupción, la burocracia y la criminalidad. No logra superarlo. Es muy difícil. Es muy difícil poder llegar a un punto de consenso y de encuentro en el cual todos declaremos que, bueno, no voy a robar, ¿cómo es? Son los mandamientos, Los 10 mandamientos. ¿verdad? Es porque ha sido tan común. Miren, hay cosas que ejecutó la dictadura y que todavía siguen vigentes en Chile. Nunca se logró erradicar la violencia y la criminalidad impuesta por la dictadura en estos años de transición hacia no sé dónde, porque en algún momento podríamos discutir sobre la democracia y la transición a la democracia, y resulta que aquí no vamos para ninguna democracia, más por el contrario. Y aquí quiero detenerme en un punto muy breve, es que yo creo que estamos, algo que hemos venido discutiendo antes en el programa, a puertas de que el control sobre la ciudadanía por parte de los aparatos de control ciudadano y de los aparatos represivos se amplíe y profundice. Lo que pasó en Villa Francia hace no mucho tiempo, por ejemplo, lo que ha pasado con los distintos crímenes y asesinatos, la periodista de la señal 3 de La Victoria en la estación central, todavía sigue siendo un misterio, y otros crímenes cometidos contra la disidencia política en este país. Y con el tiempo hay tantos crímenes, hay tantas violaciones a los derechos humanos, que estos tipos, maracanaces le dicen los uruguayos, se atreven a ir a decir que hay deterioro en las instituciones democráticas en Venezuela. O sea, ¿con qué cara podemos nosotros hablar de que en otros países, como Venezuela, hay deterioro y hay corrupción en las instituciones democráticas? Cuando aquí no hay quien se salve, creo que los bomberos son los únicos. Y hasta por ahí hubo un caso de medio de corrupción. Lo apagaron los bomberos. Entonces, el asunto es que estamos ante una suerte de de enfermedad colectiva. O sea, miramos la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, ¿con qué cara? Y hasta gente del Partido Comunista. Este fue Barraza, que fue ministro de Desarrollo Social. No me acuerdo su nombre de pila, de apellido Barraza. Marco Barraza. Digo que la institución, había deterioro en instituciones democráticas en Venezuela. Bueno, está bien, coincidamos, es posible que haya algún tipo de crisis, de problemas con las instituciones democráticas en Venezuela. Pero, y la autocrítica, compañero, estamos hablando, compañero, de que viene un partido marxista-leninista, centralismo democrático, y la autocrítica, o sea, estamos con ese carepalismo, como se dice en este país, en donde somos capaces de dictar cátedra sobre lo que le pasa a todos los demás, por supuesto, menos a los que definen el rumbo. Hablan del problema electoral en Venezuela, pero resulta que van a Arabia Saudita, van a los países árabes, van a China, y allí no hay problema con la democracia, no hay problema con las elecciones, haya o no haya elecciones, haya o no haya democracia, pero no es un tema. No es un tema. Este gobierno y Gabriel Boric ha llegado a tal punto que se olvidaron lisa y llanamente
primero, la violación a los derechos humanos durante el gobierno. De la dictadura ya hablan poco. Hablemos de cosas más recientes. Durante el gobierno de Piñera, se olvidaron de investigar para que se sancione a los culpables de la violación a los derechos humanos durante ese gobierno de Piñera. Olvidaron compensar y reparar. ¿Cuántos suicidios hay de parte de las personas que fueron víctimas de la violación a sus derechos durante el gobierno de Piñera? Y así, de los muertos, los asesinados, los que perdieron parcialmente la visión o los que quedaron cegados. Y, y seguimos hablando, como que hay un olvido colectivo, y como los medios de comunicación. Mire, el otro día estuve mirando periódicos desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, como decíamos, antes los titulares nomás, porque realmente los titulares. Y el caso de Venezuela en la misma línea, todos, en la misma línea. Entonces, hablan de tantas cosas y son tan inconsecuentes, son tan incoherentes. Y lamentablemente, y ahí viene lo triste, ahí viene la profundidad de la derrota, que yo creo que todavía no hemos tocado fondo, lamentablemente. Lamentable y tristemente, es que hay gente que estuvo en la izquierda y que incluso se la jugaron en la lucha contra la dictadura, y que hoy día transmiten el mismo discurso de los grandes medios de comunicación norteamericanos y chilenos y de otros, exactamente el mismo discurso. Yo no sé en qué país estamos viviendo. O aquí tiraron un hongo de estos hongos, ¿no? que fumaban los asiáticos y que nos tienen a todos envueltos en algún tipo de maraña, que transmitimos la canción del mejor postor. Yo no logro entender. Trato de razonar y racionalizar algún tipo de reflexión. He conversado con distintos núcleos de compañeros y compañeras en las últimas 2 o 3 semanas, y la gente está anodadada, como decíamos antes, hace tiempo que no, anodadada, y nadie se encuentra explicación, y todo lo único que hacen, y la primera respuesta que hay, es recordar toda la parentela y la familia del presidente Boric, ¿no? Desde la mamá hasta el resto de la parentela, como se hace en este folclore popular tan patriarcal. Oye, mira, solamente tratando de dar una respuesta a esa inquietud que plantea nuestro amigo Carlos, yo diría que vivimos en el país de la corrupción. Fíjate, esto que tú en algún momento planteaste, esto de la corrupción espejo, o sea, cómo esta corrupción irradia a todos los sectores de la sociedad. Han aparecido 2 noticias en esta semana que demuestran lo que dice Carlos. Mira, Aníbal Mosa, que es un directivo de Colo-Colo, ¿no? Y 9 jugadores están acusados de haber profitado en una municipalidad de permiso de circulación falsos. Falso. Tenían, tenían necesidad, les faltó plata, tenían urgencia. ¿Qué los llevó a hacer ese mecanismo? Sencillamente la impunidad. Pues, dije, ¿cuál es el problema? Nosotros vamos a sacar carnet de manejar falso. Hoy día están siendo investigados. Pero esto es chiquitito en relación a una segunda noticia que apareció esta semana. Hay una organización que se llama EUNACOM, que es la estructura de las escuelas de medicina de las universidades chilenas, que le toman examen a todos los estudiantes chilenos y extranjeros para acreditarse finalmente como médicos cirujanos, en un primer nivel. Así No fue, así es. especialidades, no especialidades. Bueno, ¿ustedes saben cuál es el nivel de la estafa que está siendo investigado? Un personaje del cual no le pusieron el apellido, le pusieron solamente el nombre. El apellido no existe para este personaje, ¿no? 429 millones de pesos. 429 millones de pesos. Una estafa de esta asociación de universidades, de escuelas de medicina de las universidades chilenas. ¿Qué han dicho las autoridades de las universidades? ¿No?
O sea, no se han pronunciado. Entonces, ya la corrupción es, mira, faltan instituciones que aparezcan. Y yo creo que en nuestros 6 meses van a aparecer. Preparémonos para eso. O sea, si Eso. le sumamos Paco Gate, Milico Gate, o sea, yo creo que lo que dice Carlos, sí, como sociedad nos hemos acostumbrado. O sea, nosotros antes, cuando no teníamos acceso a estas noticias, cuando la información no circulaba y estaba escondida, decíamos, decíamos que Chile no era corrupto, que Chile era un país donde ni siquiera el carabinero lo podía ir a ser corrupto con un pequeño aporte para que te cambiara el parte, porque el carabinero te denunciaba y tú das preso por eso, por sobornar, querer sobornar a una autoridad. Entonces nos creíamos nosotros, nos creíamos que éramos un país que no estaba en la línea de la corrupción. Pero ahora se sabe que sí, ya llevamos muchos años de corrupción y lamentablemente la gente lo ve así, la gente de la calle, como un ciudadano de a pie, como se dice ahora, ve que hay corrupción a todo nivel, entonces el empleado público roba el café de la empresa, de la oficina, saca la fotocopia de la oficina, porque siente que si los otros lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y ahí está el peligro de que estos sistemas neoliberales que no conservan esos valores de lo colectivo, de cuidar los recursos del Estado, de cuidar los fondos que son de todos los chilenos, es un peligro. Pero yo creo que ahora, si se aprovecha bien esto, se abre una oportunidad para que primero se legisle respecto abrir los secretos bancarios, se legisle respecto a esto, al trabajo de impuestos internos que es bastante débil, porque como impuesto, porque fíjense la doméstica operatoria que tenían, emitir para el factoring facturas falsas y después anularlas. O sea, porque el Servicio de Impuestos Internos no se da cuenta que hay 300.000 millones de pesos en 12 años que están anuladas en facturas falsas, o sea, como nadie dio la alerta y dijo, mira, y piensen en lo que se le pagó, la miserable plata por la cual esos funcionarios de impuestos internos y el otro del mercado financiero van a ser procesados. 1.400.000 pesos y el otro 13 millones, pero una bagatela al lado de la magnitud de los delitos. Entonces, es una oportunidad primero para que se hagan leyes, que realmente se castigue la corrupción. Y por otra parte, también se abre el secreto bancario y se vean todos esos dineros ilícitos que no solamente son del traficante, del narcotráfico, del crimen organizado, sino también de nuestros empresarios, que entonces no quieren más regulaciones, no quieren más este Estado que vigila. Por ejemplo, hoy día la Matei dijo que los trabajadores públicos eran unos inútiles, que no hacían la pega bien, porque se demoraban 8 años en aprobar una concesión marítima, que cuando ella sea presidenta, los trabajadores públicos no van a hacer ese nivel de inutilidad. Claro, porque por ello nadie revisara nada, nadie controlara nada, porque eso es el peligro de esta sociedad neoliberal en que los negocios son tan valiosos, tan importantes, que detrás de eso nadie investiga. Recuerden la crisis nomás subprime. ¿Qué pasó con esa crisis? El tipo nunca pagó nada, el señor Font, nunca pagó nada de toda la crisis financiera que se produjo. Entonces, yo creo que es uno, primero, la ciudadanía está viendo esto como lo muestra la televisión todos los días y salen nuevas noticias, la ciudadanía lo está viendo como escandaloso, o sea, los ricos roban. Los ricos siempre han robado, pero ahora roban más, robaron mucho. Y entonces se abre una oportunidad para hacer un cambio, un giro en esto y que la gente tenga la percepción de que esto que siempre ha tenido, que la justicia no es para los pobres, la justicia beneficia siempre a los más ricos, que la encuesta Data incluye, dijo hoy día, empezamos abriendo el programa diciendo, la gente, el 83% de los chilenos piensa que la justicia es desigual y un 93% de los chilenos piensa que la justicia beneficia a los más ricos, que los más Oye, ricos ¿no es no van cierto? a tener castigo. mira, una cosita muy Ahora, breve, ¿eh? Disculpa, Carlos. Una cosa muy breve. Yo dije que este es una suerte de regalo para Boris, pero también tiene una contraparte. Porque ya la UDI, en su primera defensa, que trató de hacer, empezó a sacar los trapitos al sol de Carolina Toá. Ustedes deben recordarse que Carolina Toá está investigada en un proceso ya que dura más de 2 años, porque ella recibió
recursos de Soquimich cuando cuando era era, presidenta del PPD cuando era presidenta del PPD. Y este tema, y ¿ustedes creen que alcaldesa. si... claro, ¿y ustedes creen que este tema no lo va a sacar la UDI o no lo va a sacar la derecha si la Toa es candidata presidencial? Por supuesto. Pero ojo, tenemos a Michelle Bachelet. Pero ¿ustedes creen que la derecha no le va a sacar trapitos al sol a Michelle Bachelet por su tráfico de influencia con su hijo cuando obtuvieron el préstamo Cabal. junto con su nuera, el del Banco de Chile? O Que fueron sea, lo mismo, perdona, que fue lo mismo que sí, trataron de hacer los Sauer con Sichel. Con Sichel un exacta, prestamito. Y Sichel le dijo que no. Pero fue lo mismo. claro, entonces está muy interesante el futuro de las coyunturas políticas en Chile. Eso solamente. O sea, hay algo de verdad en lo primero que dijiste, pero es más verdad lo segundo. Es decir, aquí estas cosas se van a tapar porque, como el dicho ese, el que esté libre De 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 culpa, pecado culpa, que tiene la primera piedra. o que tiene la primera piedra. O sea, claro, a este gobierno le van a sacar el caso de las fundaciones. es verdad. Mira, se me olvidaba. Claro. Claro. Entonces, si molestan mucho, van a aparecer las fundaciones. Van a aparecer financiamiento a campañas políticas, ¿no? Bueno, yo Van creo a que por aparecer eso, financiamiento de el magnate Soros a Revolución Democrática. George Exacto. Soros, y no tan solo invirtió, como ellos denominan, en organizaciones como Revolución Democrática, sino que también en líderes. Y hay algunos líderes que van a salir, pueden o van a salir salpicados. sí, por eso yo creo ¿Quiénes que no, fueron? no sé si están así, caiga quien caiga. Claro. ¿Y quién era la pareja de Gabriel Boric antes de... Irina, Irina, Antes? Irina. No, pero Antes de Inés, antes no sé, era una porque hija de Luis Mayra, ¿no? sí, pues la Ah, Mayra, ya. chica. Que trabajaba para una fundación de los Estados Unidos. Ah, mira tú. La famosa Democracy Endowment, Fondos para la Ya. Democracia. Entonces, la cosa aquí tiene un nivel de corrupción eh, que es inmedible por el impacto eh, burocrático, administrativo y financiero que tienen. Pero donde está lo medible y a dónde apuesta el modelo, el sistema más bien, es a dos cuestiones que son claves. Que hoy día el poder sigue estando férreamente controlado por el mercado. Entonces a ellos les da mismo que el sistema político se caiga, que los partidos políticos pierdan legitimidad, que caigan incluso líderes. ¿Se acuerdan cuando cayó Jovino Novoa de la UDI? Todos pensaban que esto iba a ser un colapso para la UDI. Y ahí está, el tipo cayó y la UDI siguió siendo fuerte. ¿Cuál fue el acuerdo que llegó Ricardo Lagos con este otro, Longueira. con Longueira? ¿Qué taparon? Los Taparon sobresueldos. También. los sobresueldos, corrupción. Los sobres, los famosos sobres en billete constante y sonante, libre de impuestos. Y esto no es nuevo. O sea, estamos hablando de una buena cantidad de años. Entonces, este sistema político actual tiene la costumbre de los chanchullos, como decíamos antes, ¿no? Y claro, mientras el mercado haga funcionar la economía y las cosas no cambian en lo esencial, a ellos poco les importa que caigan algunos de los peones, caballos, alfiles del tablero. O sea, puede caer hasta la reina, puede caer Matei. A ellos no les preocupa. Ellos van a levantar, van a inventar a alguien. Toá, por mucho que quiera, ya no va a ser la candidata. Porque también la viene persiguiendo
algunos atisbos de corrupción. También hay por ahí vienen corriendo esas cosas. Y hoy día el antro fundamental donde se define el destino del país está en el sector privado. Miren, había acuerdo, impulso de parte incluso del gobierno, de la ministra del Trabajo, para establecer una mesa de trabajo, una mesa social, gobiernos, sindicatos y empresarios para la negociación ramal. Y la CPC, Suet, dijo, no, la verdad es que nosotros no vamos a participar. Y como no van a participar, no hay negociación ramal, no hay ley ramal. Cuestión que existe en una cantidad significativa, si no mayoritaria, de países. Entonces, estamos enfrentados a un poder que está en el mercado y en el Congreso. ¿Dónde se cocina? Todos sabemos el asunto de la cocina, a veces nos olvidamos ya de la cocina. Pero en el Congreso, donde se cocinan todos los chanchullos. Y en ese Congreso actual, unos más, otros menos, también están afectados por distintos síntomas corruptos. ¿Cuál es el problema? Que es que además, con todas estas políticas neoliberales, que se ha creado el contexto para la corrupción, la ciudadanía se ha alejado de la política. Y la ciudadanía ya no le cree a nadie. ¿Para qué estamos con historia? Antes a alguien le creían, pero con el tiempo fueron perdiendo. El último momento de creer en que algo era posible fue para algunos le dicen estallido, otros rebelión, revuelta del 2019. Yo diría que el último momento hasta ahora, estamos hablando de 5 años, un momento en el cual la ciudadanía creyó que era posible cambiar las cosas. Y salió, tal vez cándidamente, salió tal vez sin conducción, salió sin claridad, pero fue el momento más promisorio que ha tenido la historia de Chile después del gobierno de Salvador Allende, porque fue la ciudadanía la que salió a la calle. Fueron organizaciones sociales pequeñas de distintos raigambres. Creían en ello. La primera línea no se formó porque venían piquetes armados de los barrios populares, ni adiestrados por los cubanos, ni por los venezolanos a hacer la primera línea. Es gente que empezó a confiar, que se conoció ahí en esa realidad. Se construyó la primera línea a partir de esa empatía que se daba de que estábamos siendo golpeados y la gente reaccionó ante ello. No ha habido un momento, yo diría, en los últimos años, de mayor fortaleza del movimiento popular, por un lado, que después, claro, sucumbe ante otras dinámicas, en el cual se expresan múltiples formas de solidaridad. Porque la primera línea, y los que resistían a la represión, yo sé que estoy hablando como si estuviese hablando de cosas del pasado, pero no importa. Pero no importa porque más allá de algunos descalabros posteriores, en la primera línea había gente que iba a buscar alimentos, otros que llevaban cocinas, otros que cocinaban y les llevaban agua a los que estaban en la primera línea. Que los que estaban en la primera línea no son los que fueron a quemar el metro, ni a robar al supermercado X, ni a atacar a algún hospital o alguna clínica. La gente que estuvo en la primera línea era la que se defendía la manifestación de la represión policial. Pero allí había una cadena solidaria que solamente vimos durante la dictadura, en la lucha contra la dictadura. Entonces, ese sentido colectivo, antiindividual, o sea, no nos olvidemos que iban las brigadas de primeros auxilios, que se formaban a distancia, que la gente buscaba donaciones, que hay un trabajo colectivo de resistencia a la represión del modelo.
que hay que resaltar y que no hay que olvidar. Porque la gente se queda con que no, que hubo vandalismo, no, que quemaron esto, que... Ya, está bien. Pero toda esa otra cadena de resistencia a la represión de la dictadura fue un fenómeno político, colectivo, de búsqueda colectiva para enfrentar los problemas que los tenían arrinconados. Yo no me canso de decirlo porque eso es un antídoto contra el individualismo. Es un antídoto por el que sálvese quien puede. Es un antídoto contra las políticas de libre mercado. Y es una búsqueda de comunidad, de construir comunidad de algún tipo para resolver problemas que nos afectan a todos. Yo creo que vamos a ver cómo sigue el curso de este proceso y como decíamos recién, cómo afecta a los distintos sectores, pero sobre todo preocupa cómo se profundiza aquí una crisis que, a propósito de lo que decía Carlos, dio origen a la famosa llamada revuelta social, que era la delegitimación de los poderes políticos y los poderes empresariales, sociales y políticos, que de alguna manera la gente sintió la desconexión. Agrava porque no sé si va a influir este tema en las elecciones, porque igual la gente no, en general ya hace muchos años, vienen muchos estudios que dicen que la gente no vota tanto por las ideologías políticas, sino por la cercanía a lo que le digan. Y hoy día volvió a decir la señora Matei que el eje de las campañas políticas tiene que ser el tema de la seguridad. Entonces la gente va a estar ahí abierta a ese tema, a esa crisis de seguridad que existe en Chile y que la queremos conversar también en otro programa, va a estar abierta a escuchar y a comprar entre comillas, porque el marketing político también es ese discurso. Pero yo creo que puede ser una gran oportunidad para el Poder Judicial de poder sacudirse porque se va a saber todo, cómo funcionan estos poderes, cómo se nombran los ministros, qué hay detrás de la cortina. Puede ser una gran oportunidad para la redención del Poder Judicial. Recuerden que la primera fueron cuando pidieron perdón a las víctimas de la dictadura por no haber hecho lo que tenían que hacer por no cumplir su rol. Puede ser una segunda oportunidad para que se termine ese tráfico de influencia, de corrupción, y también una oportunidad para el Estado, para que si el gobierno aprovecha bien esta crisis, el gobierno puede salir fortalecido diciendo necesitamos fortalecer un Estado vigilante. Recuerden que la crisis de Enel y todo el problema que se generó con Enel, el gobierno dijo necesitamos un Estado fiscalizador. Entonces, si el gobierno aprovecha bien la crisis, bien puede dictar algunas leyes o bien puede dictar algunos reglamentos que signifiquen una mayor fiscalización. En el caso de Enel, al lucro de las empresas en medio de mejorar e invertir en mejorar la calidad del servicio, y en el caso de esta red de corrupción que nosotros hemos visto empresarial, es de mejorar los controles. No es posible que una empresa llegara a defraudar en 12 años toda esa cantidad de dinero y nadie en el servicio interno se haya percatado de que estaban haciendo esto. Y eso sumado, por supuesto, al caso Primus y a otros casos que se han dado del factoring, que no está bien regulado, como han dicho algunos economistas. No está bien regulado el factoring y se ha prestado para todo este tipo de estafa, en los cuales increíblemente el abogado del señor de Hermosilla dice que se empobreció. No sé cómo alguien que recibe 5.000 millones de pesos en su bolsillo y puede comprar departamentos nuevos en Concón, puede comprar automóviles, o la otra señora 24.000 millones, ella fue más, puede comprar joyas, puede comprar autos de lujo, empobrecerse. En definitiva, va a ser la voz ahora del Poder Judicial, si es capaz de hacer justicia en este caso, y también del gobierno de fortalecer impuestos internos para que se abra el tema del secreto bancario y por fin se conozcan los lavados de activos que se hacen en este país. Así que como ya estamos en la hora, le damos como siempre las gracias a nuestros panelistas y nos veremos en un próximo 15 días más, miércoles. Que tengan una muy buena noche. Gracias a todos y gracias a Raúl, el hombre detrás de las cámaras en los controles. Muchísimas Muy gracias. bien, estamos al habla. Chao, chao. Buenas Chao. noches, que lo pasen Buenas bien. noches. Buenas noches.